Gracias y paz de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estamos con la serie La visión bíblica del pecado. Hoy vamos a ver los primeros signos del pecado. En la anterior enseñanza vimos cómo la bomba explotó y con ello vino la caída del hombre. Hay algo que me llama la atención y quisiera que fuéramos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, y dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta palabra que acabamos de leer nos está enseñando que Adán no estaba recogiendo leña, que Adán no estaba labrando el huerto lejos, no, estaba con Eva, estaba con la mujer. El día que Satanás engañó a Eva, Adán estaba escuchando la conversación. Lo triste es que Adán no hizo nada por impedir que Eva cayese. Simplemente permitió que el diálogo continuara porque también lo estaba seduciendo a él. Y él sí tenía el conocimiento que Dios le dio. El día que comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo el Señor. A pesar de ese conocimiento, él solo vio cómo la mujer tomó del árbol y comió, y de ahí la mujer toma la jefatura y le dice: come tú también. Y Adán no fue engañado, como dice la palabra del Señor. Eva sí fue engañada, pero Adán estaba consciente de lo que iba a suceder. Entonces, voluntariamente Adán nos vendió a la muerte. Eso fue lo que pasó. Qué triste. Adán estuvo consciente y nos vendió a la muerte. Hoy vamos a ver los primeros signos del pecado. Pero primero vamos a leer el capítulo 3 completo para que estemos bien entendidos y comprendamos bien los signos. Así que vamos. Vamos a ver 4 signos. Vamos a verlos de par en par. Primero vamos a ver los primeros 2. Signo número 1. Se abrieron sus ojos. Eso no significa que anteriormente estuviesen ciegos físicamente. La palabra del Señor nos enseña que estos hombres se miraban, y a pesar de lo que miraban, no se avergonzaban. Miraban sus genitales y no se avergonzaban. Entonces sus ojos se abrieron. Cuando dice sus ojos se abrieron, entonces ¿a qué? Vean, ellos solo podían ver el bien. El bien estaba delante de sus ojos, era Dios. El bien estaba delante de ellos todo el tiempo. Ellos vivían en el bien. Con la llegada del pecado, con la transgresión, sus ojos vieron el mal. O sea, se abrieron sus ojos para lo malo. Y se dieron cuenta que había pasado algo. Algo se hizo contra ellos y dijeron: wow, ¿qué es esto? Algo que tal vez no podían explicar, pero sí había algo que había pasado. Algo había pasado en sus corazones. Y eso es la muerte. Signo número 2. Se llenaron de vergüenza. La vergüenza no vino porque hubiese una cantidad de personas que estuvieran viendo sus órganos íntimos. Nada de eso. Como dijimos, ellos ya estaban conscientes de sus órganos. Ellos vieron sus órganos, ellos estaban bien conscientes. Entonces no es que hubiera gran gente, no es que hubiesen muchas personas viendo. Todo lo contrario, no había nadie. Solo eran ellos dos, no tenían hijos todavía. Lo que pasó aquí es que ellos perdieron la inocencia y pasaron a ser culpables. Ahora vamos a ver los otros 2 signos. Estos signos que veremos a continuación son el resultado de una mente empobrecida. Una mente brillante pasando a una mente mediocre, una mente que trascendía a una mente intrascendente. La razón del hombre quedó completamente nula. Entonces vamos a ver el signo número 3. Cosen hojas de higuera. Óigame, ellos toman una planta, toman de la misma naturaleza, van a recoger unas hojas, se hacen una aguja con espinos quizás y comienzan a tejer delantales. No sé cuánto tiempo les llevó a estos primeros costureros de la fundación del mundo.
Y finalmente se costuraron sus delantales y se cubrieron. ¿Qué cubrieron? Su desnudez. Algo que Dios, el autor, el creador del hombre, jamás, oiga bien, jamás tapó su desnudez. El día que los creó, los dejó desnudos, como dice su palabra. Ellos se miraban y no se avergonzaban. Dios nunca tapó eso. Entonces, ¿esto qué significa? Que el daño que ellos sufrieron no fue externo. El daño fue interno. Algo había pasado en sus corazones. Oiga bien, Adán y Eva fueron los únicos seres humanos desde la fundación del mundo. Los únicos seres humanos que experimentaron un antes y un después en la gloriosa presencia del Señor. Ellos fueron los únicos que estuvieron conscientes de saborear antes su presencia, de estar regocijándose en su presencia, y luego de haber perdido su presencia, su después. Ahora nosotros, los hijos de ellos, los herederos de ellos, nunca gozamos de la presencia del Señor. ¿Qué hace el hombre por no tener evangelio? ¿Cuál es su reacción después del pecado? Quiere de una forma cubrir, quiere de una forma llenar externamente un problema que es interno. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de llenar ese vacío con riquezas, con conquistas materiales. Tratamos de llenar ese vacío con tantas cosas y al final de cuentas terminamos miserables. Nada nos llena. ¿Por qué? Porque el problema es que Dios nos expulsó de su presencia. La presencia del Señor ya no está en el hombre, quedó un hueco y ese hueco no lo llenan las mejores vestimentas, las modas, los deportes, nada va a llenar ese vacío. Y por eso nosotros, los seres humanos, sin darnos cuenta, queremos, como Adán y Eva, cubrirnos. Queremos cubrir externamente, teniendo cosas materiales. Y eso no va a funcionar, porque el daño es letal, está adentro. Ese daño, ese vacío, solo lo puede llenar su glorioso evangelio, que aquí mismo vamos a ver. Pero vamos a continuar con la lección. Signo número 4. Se ocultaron de Dios. Oigan bien. Es increíble cómo quedó dañada la razón del hombre. Quedó inválida su razón. ¿Cómo es posible que el hombre se esté escondiendo de un Dios bueno, de un Dios que les dio la vida? Adán, ¿cómo es que te escondes del bien? Lo que pasó es que con la llegada del mal, el hombre se volvió torpe. Vamos a aclarar. No se volvió torpe en cuanto a que el hombre no haga hoy cosas buenas por el hombre. La tecnología ha avanzado y el hombre la ha sabido trabajar bien. A la ciencia ha dado cosas importantes para el ser humano. Nos referimos que el hombre quedó torpe en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la revelación de Dios. Quedó nulo, ya no sabía, ya no conocía a su Dios, desconocía quién era Dios. ¿Cómo es posible que Adán se esconda de un ser que le traía a los animales con poder delante? Y Adán le ponía nombre. ¿Cómo es posible que el Dios que anda por todos lados sea engañado? ¿Cómo es posible que el hombre se esconda de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente? El hombre, Adán, quedó totalmente inválido de su razón. Ahora está escondido detrás de los árboles que un día le dieron su alimento. Así que con eso estamos viendo que la fruta que fue presentada como para alcanzar sabiduría, para alcanzar eh, eh, el conocimiento del bien y del mal, para ser igual que Dios, etc., fue todo lo contrario. La fruta que se ofreció como dulce resultó siendo una fruta amarga. Las cosas que se pintaron muy bonitas de parte
de la serpiente resultó ser una gran farsa. Ahora están escondidos, doblemente torpes, porque no solo se cubren con higuera, sino que ahora se cubren detrás de los árboles. De un Dios que trasciende, de un Dios que conoce todo, de un Dios que todo lo llena. El hombre desconocía totalmente a Dios y tiene temor del Dios bueno. Qué miserable quedó el hombre después del pecado. Adán era un superhombre. Adán le ponía nombre a los animales, eso quería dar una gran inteligencia. Ahora es una mente torpe, escondida detrás de los árboles del huerto. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Yo siempre lo he dicho. El hombre había perdido la amistad de Dios, había perdido la gloria de Dios, había perdido la presencia del Señor en ese momento, porque ya estamos viendo los signos del pecado en él y se va a esconder. Este cuarto signo es muy importante, porque aquí se revela la gravedad del pecado. Porque el hombre, cuando cayó, ya no tuvo intenciones de acercarse a Dios, más bien de alejarse de la presencia del Señor, como lo vemos ahora con Adán y Eva. Se escondieron en la presencia del Señor. Ellos ya no quieren venir a Dios. Lo que hacen es apartarse de Dios. Y vemos claros ejemplos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. Ahora entendemos ese versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? A causa de esa enfermedad, a causa del pecado, el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios, más bien de alejarse de Dios. Pedro también cuando se encontró con Dios en el mar de Galilea, cuando se encontró con la pesca milagrosa, ¿qué es lo que hace él? Le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Lo que quería Pedro era salir corriendo de la presencia de Dios. Esos son los signos que también nosotros tenemos hoy. Nadie puede acercarse a Dios solo porque quiere. Veamos el ejemplo bien claro hasta desde el principio, que el hombre ya no tuvo intenciones de acercarse a Dios. El hombre solo se le ocurría huir de la presencia del Señor. Entonces Adán ya no podía venir a Dios a causa del pecado. Pero mire, como el hombre ya no puede venir, Dios se acercó a Adán, como dice su palabra. Si entendemos esta parte, vamos a entender el Evangelio también. Entonces, oiga lo que dice, aunque esos estuviesen escondidos en aquel entonces detrás de los árboles, oigan bien, dice, pero Jehová Dios llamó al hombre diciéndole, ¿dónde estás tú? Aleluya. Esto es hermoso. Dios se acercó con voz de redención, con voz de, ¿dónde estás, criatura mía? ¿Sí? No vino directamente a quemarlo, a deshacerlo en ese momento. Más bien vino a presentarle la expiación, vino a presentarle la redención. Si lo tratamos de ver de una manera coloquial, una pareja, un hombre, tiene una relación con otra persona y esas dos personas tienen una amistad gloriosa, como la que Adán y Dios tenían, una amistad íntima, eran grandes amigos. Por lo que vemos, Dios los venía a visitar cada tarde. Dios venía a visitar al hombre, le tocaba la puerta y se tomaba el cafecito por la tarde, mientras corría la brisa fresca. Qué hermoso, qué hermosa convivencia. Hasta que un día, Dios se acerca a tocar la puerta. ¿Estás ahí, Adán? ¿Dónde estás? Y el hombre ya no quiso preparar el café. El hombre, Adán, sale corriendo como un gran traidor y se oculta de Dios, se oculta de su amigo. La amistad, la atmósfera se arruinó.
Y Adán sabe que ya no puede estar cerca de Dios. Hay algo en él que no deja que esté esa comunión que estaba antes, y lo primero que hace es huir y esconderse. Entonces, aquella tarde triste, ya no hubo café, ya no hubo convivencia espiritual. Adán había traicionado la amistad de su mejor amigo. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Entonces, Dios se acerca a la puerta de Adán con un ramo de flores. Wow, ¿quién, quién después de saber que ha sido traicionado puede acercarse a la persona que lo traicionó con un ramo de flores diciéndole yo te perdono? Nadie. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Y cuando llegó a tocar la puerta, Dios llevaba un ramo de flores y lo buscó y lo llamó y le dijo, amigo, ¿dónde estás? Y el amigo traidor, Adán, estaba atrás de los árboles, con su corazón desnudo, pobre y miserable, con aquel temor de que iba a ser despedazado. Pero no, Dios viene y lo que hace es mostrarle su gracia. Entonces en aquel momento Dios toma dos corderitos. Dios lo hizo, no fue el hombre. Dios hizo trajes para Adán y para Eva, como dando a entender que el único que podía resolver y pagar el pecado era Dios mismo, proveyendo así un animalito para cubrirles su vergüenza. Aleluya. Aquí vemos que el pecado es grave. Así como Satanás fue expulsado de la presencia del Señor allá en Edén, también Adán estaba siendo expulsado de la presencia de Dios. Y tristemente, nosotros, como dice su palabra, por el pecado de un hombre, los muchos también fuimos cortados, destituidos, fuimos hechos también pecadores en los lomos de Adán. Todos también pecamos. Esa comunión íntima donde Dios tocaba la puerta y ellos tomaban el café se perdió. Y así también nosotros fuimos expulsados. No es para estar tristes. Veamos este versículo maravilloso. Apocalipsis 3:20. Dice así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Qué maravilloso verso. Nuestros padres perdieron la presencia y nosotros nacimos sin poder probar una gota de esa presencia. Nacimos fuera de la gloria del Señor. Pero sabe una cosa, este verso es grande y maravilloso, porque aquí notamos que Dios en su Evangelio nos vuelve a traer esa comunión de refaccionar en su presencia, de compartir su gloria nuevamente con la venida de nuestro eterno y glorioso Salvador Jesucristo. El día que conocemos nuestra condición de pecadores, también ese día conocemos de que hay una esperanza grande en su Evangelio. Jesús es la puerta que nos lleva a la gloriosa presencia del Dios bendito. Dice, entraré y voy a convivir, voy a cenar, voy a comer con Él. Aleluya. Con esto entendemos que lo que se perdió, como dijo Jesucristo, yo vine a restaurar, a rescatar lo que se perdió. O sea que Jesús es la puerta que nos mete en la gloriosa presencia del Dios bendito. Jesús es la puerta de los cielos. Y por eso es necesario que conozcamos la gravedad del pecado, para conocer también
lo sublime, lo maravilloso, lo glorioso y lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, la puerta, la única puerta, el único camino que nos lleva a la presencia del Dios bendito. Así que continuemos aquí para seguir conociendo la gravedad del pecado, el impacto del pecado, pero también vamos a conocer la sublime gracia que Dios nos trajo hace 2000 años con la venida del glorioso y maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo.